Esta noche en Zona G hablaremos sobre qué es el cáncer de próstata, de pene, de testículo, cuáles son sus causas, sus síntomas, cómo prevenirlo, diagnosticarlo oportunamente y tratamiento adecuado. Empezamos. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas. Respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, muy buenas noches, un placer estar contigo, soy el Dr. Gilberto Martínez y te doy la bienvenida a Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Hoy hablaremos sobre lo que viene siendo la salud sexual, dentro de la salud sexual masculina, pues los diferentes tipos de neoplasias, de tumoraciones malignas que podemos nosotros encontrar y desarrollar tanto en nuestro aparato sexual, ¿no?, como en órganos que están alrededor de él. Hoy hablaremos sobre lo que es el cáncer de próstata, de pene, de testículo. Así es que yo te invito a que me acompañes y que pues también nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, que son muy importantes para nosotros, tus dudas, marcando al 31 22 42 00, 31 22 42 66. También nos puedes mandar un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Y para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia aquí en cabina al doctor César Hermosillo. Él es médico, cirujano, urólogo, ya colaborador de Zona G desde hace varios meses. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en estos temas que sin duda son apasionantes para mí, importantes para toda la población. Bien, la próstata, el revisarnos la próstata, el asunto que tiene que ver de nosotros como hombres con la próstata es algo parecido como el cuidado que debe de tener la mujer con el cáncer de cuello de la matriz, ¿no? Así como ellas tienen que ir a hacerse su Papá Nicolau y estar muy al pendientes de cambios y modificaciones en sus células del cuello de la matriz, pues esta similitud la podemos encontrar en el hombre a través de la próstata. Pero a todo esto, César, ¿qué es la próstata para nuestros amigos que nos están escuchando, amigos y amigas que nos están escuchando y que se pregunten, bueno, ¿y qué es la próstata y dónde está ubicada? Sí, la próstata, bueno, es el órgano encargado de producir el semen, no los espermatozoides, no hay que confundir. Los espermatozoides se producen en el testículo, van a viajar a través de los conductos deferentes, que es el sitio donde hacemos la vasectomía, el conducto deferente, suben hacia las vesículas seminales, que son unas estructuras que están pegadas justo debajo de la vejiga. La vejiga está justo detrás del huesito del pubis, lo que tocamos pues al frente, justo por arriba de la base de nuestro pene. Detrás de ese huesito se encuentra la vejiga, la próstata y las vesículas seminales. Entonces, digamos, es una estructura que está intermedia entre la vejiga y el pene. Correcto. A través de este conducto, a través de la próstata pasa la uretra, que es por donde sale la orina, y ahí también es donde se deposita el semen. Entonces la función principal de la próstata sería producir el semen, que es el líquido en el que se mantienen vivos los espermatozoides. Okay. Mantenerlos en un líquido, en un medio adecuado, alimentado también, se van a estar alimentando los espermatozoides para poder ser depositados al momento del coito, ¿no? O sea que es el semen es el líquido que sale aún después de la vasectomía, por ejemplo. Así es. Muchos hombres piensan que después de la vasectomía ya no van a eyacular nada. Así es. No, van a eyacular el semen, nada más que sin las células reproductoras que son los espermatozoides. Así es. Correcto. Perfectamente bien descrito, doctor. Esa es la estructura, eso es donde está localizado y las funciones. Y la otra ¿De qué tamaño es la próstata? Bueno, el tamaño normal
que también depende mucho, hablar de normalidad en medicina es algo un poquito difícil porque obviamente cada paciente tiene una complexión diferente, pero digamos el promedio sería 18 centímetros cúbicos, más o menos el tamaño de una nuez, es más o menos el tamaño de una próstata normal, que ya después con el tiempo puede tener diferentes tipos de enfermedades. La próstata puede crecer no nada más por un cáncer, y ahí es donde muchas veces caemos en el error de decir, no, yo estoy orinando bien, entonces no tengo cáncer. Muchas veces cuando tenemos un problema que no estamos orinando bien, que empezamos a pujar para empezar a orinar, que el chorro se está interrumpiendo mientras orinamos, que a veces nos tenemos que acercar mucho a la taza para poder orinar, para no mojarnos los zapatos, o que el chorro está muy débil, o que nos levantamos muchas veces por la noche. Eso nos habla de síntomas obstructivos en la próstata. La próstata está crecida. Correcto. Y puede crecer no únicamente por cáncer. Hay una enfermedad que se llama hiperplasia benigna de próstata, que bueno, el nombre va implícito, ¿no? El hecho de que es algo no maligno. Tampoco podemos decir que sea benigno porque obviamente es un problema. Pero sin embargo así es la definición. Entonces, al no ser un cáncer se le da la definición de benigno y tenemos estos síntomas. Cuando hay un cáncer, el cáncer empieza en la parte más externa de la próstata. Digamos, por poner un ejemplo, que la próstata sería como una mandarina. Y entonces en el centro están los gajos y en la parte más externa de la cáscara se llama cápsula. Y se la adenoma y la cápsula. Son las dos estructuras de la próstata. El cáncer es más frecuente en la cápsula. Entonces, para que llegue a tener una obstrucción el paciente como consecuencia de cáncer, significa que la cáscara se engrosó tanto que empezó a comprimir el centro de la mandarina y entonces ya no puede orinar el paciente. Entonces la invitación aquí, si nos estamos esperando hasta tener los síntomas obstructivos para sospechar que podamos tener un cáncer, muy seguramente vamos a estar con un problema muy avanzado. Y también la otra, no necesariamente el hecho de tener problemas obstructivos implica que sea un cáncer. Y esta parte, es importante mencionarla porque desgraciadamente en la práctica se ve relativamente común que algunos pacientes en edad avanzada tienen el miedo del diagnóstico, ya no digamos la enfermedad, el hecho de que les digamos que tienen cáncer, prefieren no saber, y entonces por no saber no van y se checan. Y son meses, hay veces, o años valiosísimos, ¿no? En donde se puede hacer algo. Y precisamente por ese temor al diagnóstico se prefiere mejor no atenderse, no hacerse el examen adecuado. Al rechazo. Y bueno, también el otro gran problema que tenemos en cuanto al diagnóstico pues sería el machismo, ¿no? Dicen, yo macho hasta que me muera. Okay. No me voy a checar porque ya me platicó mi compadre cómo es la revisión y yo prefiero no revisarme. A mí nadie me va a tocar. Okay. Bueno, y ahí no, pues pero también, con eso no se le va a quitar lo macho, va a seguir siendo macho, ¿no? Así es. Ahora, si no se revisa, pues entonces sí se le va a quitar lo macho, porque yo no he conocido un macho que no se muera o que sea ¿cómo se llama? Inmune al cáncer, exactamente, claro. ¿No? Así es, desgraciadamente, es una enfermedad, es el cáncer más frecuente en hombres. Pero que te iba a preguntar, ¿qué tan frecuente es esta patología? De manera que pues debamos de considerarla de una forma seria y pues cambiar nuestros paradigmas respecto a lo que viene siendo nuestro cuidado de la salud para poder atendernos y no tenerle miedo a este examen de diagnóstico preventivo, ¿no? Así es. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio? ¿Qué tan frecuente? Bueno, para que nos hagamos una idea, más o menos 1 de cada 7 hombres va a tener cáncer, es el riesgo, ¿no? en cuanto a la posibilidad de presentarlo. La edad más frecuente es alrededor de los 65 años, sin embargo tenemos pacientes de 48 años, 45 años que ya pueden presentar un cáncer. Entonces no tenemos tampoco que estarnos esperando hasta que yo a los 60 empiezo a revisarme. No, hay que empezarlo a revisar desde los 45 años, es importante esto. Pero entonces sí, es el cáncer más frecuente en hombres. Sería el equivalente al cáncer de mama en la mujer. El cáncer cervicouterino, sin duda todas las mujeres tienen que estar haciendo el Papá Nicolau para detección de BPH, que eso ahorita también lo vamos a platicar porque es una parte importante también en cuanto a los tumores en hombres. Pero bueno, entonces más bien el cáncer de próstata se alimenta más bien de hormonas. El cáncer cervicouterino, el cáncer de pene, dependen o tienen una mayor relación con el virus de papiloma humano. Okay. Entonces, al ser
cáncer hormonodependiente, al depender de hormonas se les da esta clasificación, es el símil con el cáncer de mama, que el cáncer de mama es el más frecuente. Digo, todos vemos afortunadamente, y aplaudimos todas esas campañas, digo, hasta en la sopa, ¿no? Nos venden, viene con el moñito rosa, sobre todo en mayo y en octubre, las campañas de cáncer de mama. La autoexploración es importante pues en el cáncer de mama. Ya hay mucha conciencia en las mujeres en cuanto a este tipo de situaciones. Y entonces, bueno, aquí nada más, hablando pues de epidemiología, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Y 1 de cada 7 hombres va a tener cáncer de próstata. O sea, es más frecuente el cáncer de próstata que el cáncer de mama, y desgraciadamente no hemos llegado aún al punto en el que se hable con la misma frecuencia o la misma apertura del cáncer de próstata de lo que se hace respecto al cáncer de mama. No estamos en contra del cáncer de mama, no, claro. Perdón, en contra de la difusión de esta enfermedad, pero sí, bueno, también estamos más bien empujando porque se les dé la importancia de vida al cáncer de próstata. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial importante, el tema del día de hoy, platicando con el doctor César Hermosillo, médico cirujano urólogo, sobre lo que hombres y mujeres debemos de saber respecto a nuestra salud. Hoy hablando sobre cáncer de próstata, y más adelante hablaremos de otro tipo de cánceres, pero el cáncer de próstata es el más frecuente que se encuentra dentro de lo que es la salud sexual masculina. 31 22 42 00, nuestras líneas telefónicas en cabina, 31 22 42 66, nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, pues aproveche la presencia de nuestro especialista aquí en Zona G. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos aquí en Zona G hablando sobre lo que es el cáncer de próstata. Mencionaba el doctor César Hermosillo, invitado el día de hoy, médico cirujano urólogo aquí en Zona G, que la próstata es la glándula sexual del hombre que es la encargada de producir el semen, que es el líquido por el cual viajan los espermatozoides. Es del tamaño de una nuez la próstata y se encuentra debajo de la vejiga, rodeando a la uretra, ¿no? Y a diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de una forma muy lenta, ¿no? Así es. Afortunadamente, bueno, que también aquí dependería de la edad en que se diagnostica el cáncer. Okay. Por eso la importancia de los diagnósticos oportunos tempranos. Ciertamente, a mayor edad que tenga el paciente, el nivel de testosterona va a ser menor. Entonces, digamos, tiene menos alimento y es más lento la progresión. Por eso dicen que cuando es un cáncer que aparece en edades tempranas es más agresivo. Es más agresivo. Okay. Que bueno, también aquí habría que ver el tipo de cáncer que tiene, porque no podemos hablar de un solo tipo de cáncer, ¿no? Está el adenocarcinoma, que es el más frecuente, pero existen algunos otros tipos que son más agresivos. Y entonces también ya después, dentro de la clasificación del adenocarcinoma, hay unas cuestiones de patología en las que nos dicen cuáles son las características de la célula o qué tan agresivo es este cáncer. Yo les pongo el ejemplo más o menos a los pacientes para hacernos una idea. Digamos, las células normales, todos tenemos la idea de que es una ruedita, ¿no? un círculo, sería la pared de la célula normal. Pero ya si tenemos un hexágono, ya no está tan circular, no está triangular, pero ya tiene algunos cambios, ¿no? Entonces digo, un hexágono, un pentágono, un cuadrado y un triángulo. Serían las diferentes clasificaciones, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya tenemos triangulitos, las células ya tienen forma de triangular, no es así, pero por hacer un símil, ya es muy diferente al círculo y entonces ya es un cáncer muy agresivo. Y entonces aquí también ya dependería de los tratamientos, ¿no? Cuando tenemos células, una clasificación de Gleason, hacemos una suma. Si tenemos 6 o menos, es un cáncer poco agresivo. Que este es el tipo de cáncer que generalmente encontramos en los pacientes cuando algún paciente nos dice, no, yo tengo un tío que duró más de 10 años y no se quiso operar y duró más de 10 años con el cáncer y no le pasó nada. Bueno, muy seguramente su tío tenía un Gleason 6 o menor. Gleason 7, dentro de esta clasificación, sería un grado intermedio de agresividad, y un Gleason 8, 9 o 10 son tumores agresivos.
Y entonces también dependiendo de esta clasificación es cuáles son las opciones de tratamiento. Cuando tenemos un Gleason 6, en un paciente también hay que valorar la edad. Si es un paciente joven que tenga una expectativa de vida de más de 10 años, ¿sale? Y en esto, bueno, si la expectativa de vida promedio del mexicano son 72 años, si tiene 45, pues obviamente la expectativa sería de más de 10 años, ¿no? Y entonces sí es importante hacer un tratamiento radical, es decir, extraer la próstata y estar seguros de que se cura el cáncer, porque bueno, en esta clasificación generalmente tenemos muy buenas posibilidades de curación. A través de la cirugía. A través de la cirugía, así es. La cirugía sería el método ideal. Existe también la posibilidad de radiación, es otra de las opciones, con un muy buen control. Igual tenemos muy buena respuesta en cuanto a la radiación, pero bueno, la cirugía generalmente se prefiere sobre la radiación. La otra opción de tratamiento, digo, las tres modalidades en general serían cirugía, radiación y bloqueo hormonal. Suprimir la testosterona. La supresión de la testosterona se prefiere en pacientes con expectativas de vida menor a 10 años. ¿Por qué? Porque bueno, no hay necesidad o no tendría caso el riesgo-beneficio de someter a un paciente a un tratamiento quirúrgico cuando la expectativa de vida es menos de 10 años, pues realmente no vale la pena. Y ahora podemos tener pacientes de 50 y pico años que a lo mejor son diabéticos, hipertensos, tienen problemas de obesidad, tienen alguna otra enfermedad que disminuye sus expectativas de vida, y entonces habría que valorar cuál es la ventaja o desventaja de someterlo a uno u otro procedimiento. Igual, podemos tener pacientes de 70 años que se pudiera pensar que una expectativa de vida 2 años más, pero es un paciente que en sus funciones es autosuficiente, no tiene ninguna enfermedad, los exámenes los vemos pues a veces hasta mejor que los jóvenes, es un paciente que hace ejercicio todavía, se mantiene lúcido, tiene pues muy buenas características y muy buena expectativa de vida, y entonces no podríamos privarlo de ese tratamiento, ¿no? No podríamos decir usted no es candidato a este tipo de tratamiento, porque lo más probable es que sí limitaríamos la expectativa al no ofrecer un tratamiento radical. Y entonces, bueno, si tuviéramos un Gleason 10, que sería el cáncer más agresivo, ahí ya entran en consideración algunos otros factores, como el antígeno prostático, algunos estudios en los que analizamos si el tumor está todavía contenido en la próstata o ya salió. Si el tumor ya está fuera de la próstata, la cirugía no es opción. ¿Por qué? Simplemente porque no se va a curar con la cirugía. Y entonces habría que optar más bien por radiación o por el bloqueo hormonal. ¿De acuerdo? Porque al final la idea con la cirugía es curar al paciente. Si no se va a curar, entonces no hay necesidad de ser tan agresivos. Que también las cirugías han evolucionado mucho las técnicas, ya tenemos, ya no es como era antes, muchos pacientes a veces al momento del diagnóstico, o por lo que puedan tener miedo al diagnóstico también puede ser el saber que a lo mejor su papá, su tío, su abuelito le hicieron una cirugía y pues quedó con incontinencia o quedó con impotencia sexual, que es una parte que finalmente este programa va muy enfocado a esto, ¿no? La salud sexual. Claro. Es algo a lo que nosotros también le damos una importancia. Sin duda consideramos importante el que el paciente después del diagnóstico mantenga su vida sexual activa independiente del diagnóstico, ¿no? Es una parte importante en la vida de cualquier persona. Y entonces, bueno, se han evolucionado las técnicas quirúrgicas y ya ahora tenemos un riesgo de incontinencia o de disfunción sexual, disfunción eréctil específicamente, muy baja. Mucho las menor. Técnicas, la recuperación, con la cirugía laparoscópica, por ejemplo, la recuperación es prácticamente inmediata. El paciente al siguiente día se da de alta con unas heritas muy pequeñitas alrededor de su abdomen, sale caminando el paciente, la sonda dura 7 días y la quitamos, con una recuperación muy pronta de la continencia urinaria y de la función sexual. Claro, no podemos meter a todos los pacientes en este saco, ¿no? Hay que clasificar paciente por paciente y hay que ver cuál es la expectativa. Sin embargo, ya la gran mayoría de los pacientes, pues la expectativa es bastante buena. Oye, César, ¿hay forma de prevenirlo?
Y en esta pregunta pues también va la reflexión sobre qué tanto los factores genéticos forman parte de genéticos hereditarios, esta historia de antecedentes de cáncer en la familia. Hereditarios de Sí. cáncer en la familia, para que podamos entender qué otros factores también pueden estar contribuyendo a que se dé esta patología. Así es. Bueno, dentro de la historia heredofamiliar, si tenemos un familiar, llámese papá, hermanos, tíos, tenemos 3 veces más el riesgo de la población normal. Si tenemos 2 familiares, el riesgo es 9 veces mayor. Entonces prácticamente con 2 familiares nada más es esperar, ¿no?, en qué momento vamos a tener el diagnóstico. Y aquí también entra parte de la detección. La detección, bueno, las guías, hay constantes cambios. La última modificación nos dicen que a partir de los 50 años tiene que ser la detección en la población en general, a partir de los 45 años cuando tenemos un antecedente familiar. La verdad es que yo sigo recomendando a partir de los 45 la población en general, Claro. porque también hay, el hecho de no tener un familiar con cáncer no nos protege. Tenemos el riesgo de tener, de poder desarrollar nosotros o ser el primero en la familia que va a tener este problema, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué otros factores? La obesidad, el sedentarismo, una mala alimentación, el fumar, es un factor de riesgo no nada más para cáncer de próstata, sí, influye directamente en cáncer de próstata, pero para muchas otras enfermedades, ¿no? Hay algunos factores que, bueno, se han manejado, cultura popular, dicen que el jitomate, ¿no? El jitomate es muy bueno para prevenir el cáncer de próstata. Ciertamente ayuda, tiene algunos componentes que pueden favorecer el disminuir el riesgo, el desinflamar la próstata, el tener un poco menos factores. Sin embargo, no es garantía. El comer un jitomate todos los días o 1 kilo de jitomates no va a hacer mucha diferencia en cuanto al riesgo. Sí nos ayuda, sí puede disminuirlo, mas no lo recomiendo a ningún paciente que esté comiendo jitomates todos los días. De hecho, incluso, y está demostrado que la sandía tiene un poco más, gramo a gramo, tiene un poco más de estos licopenos, estos compuestos que pueden ser protectores o que pueden funcionar como cierto factor protector. Sin embargo, tampoco es garantía, ¿no? El comer sandía, incluso el comer la combinación de jitomate, sandía y duraznos no nos va a hacer mayor diferencia. Obviamente las frutas y las verduras en general pues sí ayudan, sí recomiendo su consumo, pero no específicamente pensando en que con esto vamos a eliminar nuestro riesgo de cáncer de próstata o que ya por eso podemos evitar la visita al médico. Bien. Sí. Híjole, todavía cada vez que hablamos de prevención, pues aparecen todos estos factores: obesidad, sobrepeso, tabaquismo, sedentarismo, situaciones en las cuales podemos incidir directamente, o sea, en nuestra voluntad está en que podamos tener un cuerpo sano y un cuerpo que, si vamos a este mal dicho, ¿no?, que dice de algo me tengo que morir, ¿y qué tal si no te mueres? O sea, ¿cómo va a ser tu calidad de vida? ¿No? Pues si te mueres, pues órale, ya se acabó. Al que le va a doler va a ser al que vas a dejar vivo en este plano existencial. Pero si no te mueres, o sea, ¿cómo vas a quedar? ¿Cómo vas a afectar tu calidad de vida directamente? Y bueno, me sorprende, ¿no? Aunque siendo médico y estamos ubicados en el área de la salud, como muchas personas no creen en ese tipo de circunstancias y siguen prevaleciendo o siguen ahí tocándole la puerta a estos factores de riesgo hasta que de repente pues aparece la noticia trágica de un cáncer. Vamos a una pausa comercial, me permites, César. 3122 4200, 3122 4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestro WhatsApp 3318 80 76 41. Maggie Díaz nos habla y dice: saludos a César, escuchando un tema interesante y tabú en los hombres. Muchas gracias, Maggie. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, zona 3.
Y bueno, pues para hablar del cáncer de próstata hay factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales y también agentes infecciosos transmitidos por vía sexual que podrían tener una inflamación constante, crónica, permanente de la próstata. Pero antes de seguir platicando con mi invitado el día de hoy, el doctor César Hermosillo, tenemos una llamada del público. Muy buenas noches, señora María. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Felicidades por el programa, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A sus órdenes. Sí, lo que pasa es que quería preguntarle al doctor, Sí. a mi papá tiene 86 años, Sí. lo operaron hace un año de próstata y ahí nos dimos cuenta que tenía un adenocarcinoma. Uh-huh. El Gleason estaba, no recuerdo si en 6 o más arriba, pero sí estaba alto. Sí, Y lo tienen con bloqueo hormonal. sí. Y ahorita su antígeno prostático está en 0 punto algo, es menos de 1. Menos de uno. Mi duda es si en algún momento se le puede retirar el bloqueo hormonal o no. Bueno, lo ideal sería mantener el bloqueo. Mientras se mantenga menos de uno, está bien controlado, ¿no? Está controlada la El enfermedad. antígeno, ¿verdad? Así es, el antígeno prostático mientras esté menos de 1 está bien controlado. Sí es importante estar vigilando si hay alguna elevación del antígeno prostático, pudiéramos considerar ya sea aumentar algún otro medicamento. Me supongo que está nada más tomando una pastilla, ¿no? Bicalutamida de 50 miligramos. ¿Y la inyección de ¿La inyección también se la ponen? Sí. Bueno, en algunos protocolos se maneja después de 2 años de tener el bloqueo hormonal, hacer una intermitencia, se le llama, en la que sí suspendemos el medicamento y entonces valoramos cómo se maneja el antígeno. Y si ya tiene 84 años su papá, seguramente la testosterona debe estar pues muy en niveles bajos, no nula, pero sí en niveles bajos. Entonces, bueno, en 2 años pudiéramos hacer el intento de iniciar la intermitencia para valorar cómo se mantiene su papá. Y el seguimiento sería cada 3 meses estar haciendo los antígenos prostáticos, y si en un momento dado, sin el medicamento, presenta una nueva elevación, tendríamos que reiniciar el tratamiento. Entonces lo mínimo serían 2 años con el medicamento. Sí, idealmente por lo menos 2 años. Muy bien. Sí. Ok, doctor, le agradezco muchísimo. Nada que agradecer. Muchas gracias, señora María. Que pase buenas noches. Bonita noche, hasta luego. Igualmente. Bien. Prevención. La prevención del cáncer de próstata en cuanto a, es un cáncer que puede manifestarse a lo largo de cierto tiempo, dura años en aparecer. Dependería de la agresividad del tumor y diferentes factores, ¿no? Pero sí, lo más frecuente sería, insisto, más o menos a los 65 años, es la edad más frecuente del diagnóstico. Se dice que el 80% de los pacientes después de los 80 años va a presentar, porque finalmente también es una degeneración de las células de la próstata, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí hay diferentes cuestiones que pudiéramos utilizar como una prevención, mas no podemos decir que al paso, que el paciente va a tener un síntoma clave. Uh-huh. De cómo se presente. Insisto, si nos esperamos a los síntomas obstructivos, seguramente es porque el cáncer ya está muy avanzado. Okay. Lo que tenemos que hacer, insisto, pues es la prevención, el estar haciendo las detecciones oportunas. De hecho, el examen dígito rectal en las guías sigue apareciendo, está la tendencia y muy seguramente en algunos pocos años ya no va a aparecer como una necesidad dentro de la exploración física, porque se han estado desarrollando algunas nuevas moléculas, algunos nuevos exámenes de laboratorio para hacer la detección. Pero mi maestro decía, el que no mete el dedo mete la pata, ¿no? Uh-huh. Es importante... el que no mete el dedo mete la pata. Muy sabios dicho, y así es, porque a través del tacto se tiene al alcance de la mano. Así es. La posibilidad de valorar, ¿no?, la consistencia, el tamaño, la temperatura de la glándula prostática, ¿no? Así es. De hecho, más o menos el 50% de los tumores se puede detectar por tacto rectal. Desgraciadamente esto es cuando ya están más avanzados, cuando ya
para cuando lo podemos tocar, es seguramente porque esté un poquito más avanzado el tumor. Entonces, bueno, la invitación sería hacer el antígeno prostático, el examen de detección en sangre, y sí acudir a una revisión y bueno, valorar al paciente, ver los factores de riesgo, ver cuáles son las condiciones en las que está el paciente y entonces ver la necesidad de hacer un examen u otro, y también de pedir algunas de estas moléculas. Por ahí hay muchos pacientes que luego me comentan, ¿no? A ver, doctor, no, yo mejor dígame qué examen. Bueno, pues nada más 5,000 pesitos que tiene que hacer, que tiene que desembolsar para hacerse este examen, para no hacer la detección dígito rectal y hacer el examen en sangre, un examen que se va a mandar a Atlanta para que lo procesen y después nos van a mandar el resultado más o menos 3-4 semanas después. Entonces, bueno, pues en economía no nos conviene, ¿no? Sería más fácil hacer el examen dígito rectal y lo ideal. En la medida en que se hagan más frecuentes estos exámenes, seguramente va a bajar. Muy bien. Tenemos en la línea al señor Agustín. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Agustín? Pues aquí estoy escuchando su interesante programa junto con el doctor Hermosillo, que está de visita ahí con usted. Ah, pues excelente. Qué bueno que nos habló. Gracias. ¿En qué podemos servirle? Mire, lo que pasa que yo soy una persona que me detectaron cáncer, un tumor maligno canceroso en la próstata. Fui operado en el Seguro Social el 5 de abril del año pasado. Sí. Y hasta la fecha no he estado tomando ningún medicamento. Me han estado tratando por medio de antígenos prostáticos cada 3 meses y consulta con el urólogo que me operó. Sí. Y hasta la fecha, pues ya la incontinencia, después de los 9 meses y medio, ya no me ha afectado en nada. Muy bien. Orino normal, todo, y tengo mi relación sexual normal. O sea, esa es lo que tenía yo, ese tabú de que después de operado de la próstata y todo, ya no iba yo a poder tener ninguna relación sexual. Y todo ha salido bien, ¿verdad? Bien de boca, ¿verdad? Qué bueno. Digo, muchas gracias por el comentario, ¿no? Ahí está la muestra de que realmente ya hay una diferencia. Incluso, bueno, seguramente estamos hablando de una curación con la cirugía. Le hicieron cirugía radical de próstata, ¿no? Me supongo. Sí, me hicieron una cirugía como en el abdomen, como de 20. Abajito del ombligo. Me abrieron. Me extrajeron la próstata porque estaba encapsulado el tumor maligno. Así es. Y bueno, ya no hay necesidad de continuar con el tratamiento. Seguramente el tumor, como bien lo comenta el paciente, estaba todavía contenido dentro de la próstata, no hubo ninguna metástasis y ahorita los antígenos están controlados, ¿no? Y el paciente con vida sexual activa. Cero punto y fracción. Así es. Prácticamente controlado. Pues felicidades. Seguramente hizo la detección oportuna y bueno, aceptó el tratamiento, porque esa es la otra, ¿no? Desgraciadamente muchas veces, aún con el diagnóstico, los pacientes se resisten a los tratamientos. Sí, así es, doctor. Muy bien, don Agustín, pues muchas gracias por habernos llamado y compartirnos su experiencia. Enhorabuena, lo felicitamos y pues a seguir viviendo, que todavía hay mucho por delante. Sí, y además tengo 66 años de edad. Un paciente joven. Todavía falta mucho. Todavía sí. Nos falta mucho tiempo de andar por acá. Sí. Pues bueno, a seguir escuchando el programa, don Agustín. Sí, muchas gracias. Que pase buenas noches. Adiós. Terminación 2135 dice: buenas noches, como todos los días, excelente programa. Mi pregunta, ¿qué pasa con los espermas después de la vasectomía? ¿Se acumulan? Saludos, muchas gracias. Sí, bueno, no es que se acumulen, de hecho se van absorbiendo, prácticamente se eliminan dentro del cuerpo, por eso no hay mayor problema, no nos crecen el tamaño de los testículos, no hay ningún problema ni ninguna alteración como consecuencia de la vasectomía. El mismo cuerpo los va eliminando, o sea, va haciendo una regeneración celular. Ok, muy bien. Tenemos también, dice 8277, empiezo a escuchar el programa, quizás ya comentaron los síntomas, pero ¿me pudieran repetir cuáles son los síntomas del cáncer de la próstata? Bien fácil, no hay. ¿Sale? Así no hay, a menos que esté muy avanzado el tumor, entonces sí podemos tener síntomas obstructivos.
pujo para orinar, que nos quedemos con ganas después de que orinamos, que tengamos que regresar a los 5 o 10 minutos a volver a orinar, que nos levantemos más de una vez por la noche, que tengamos que pujar al momento de iniciar el chorro esté débil, nos tengamos que acercar a la taza del baño para no mojarnos los zapatos. Esos serían algunos de los síntomas que podemos tener cuando hay alguna enfermedad de la próstata, no únicamente cáncer. Si es el caso que el paciente tiene estos síntomas y tiene cáncer, es porque el cáncer ya está muy avanzado. Entonces no hay que esperar a estos síntomas, hay que ir a la detección antes de tener cualquier problema. Sí, porque aparte de estos problemas obstructivos se pueden dar también con un crecimiento de la glándula prostática que no tiene que ver con cáncer, que es un crecimiento benigno, ¿no? Así es. No podemos, no hay un síntoma en específico que digamos, si tiene esta molestia es cáncer. Pueden ser muchas las enfermedades y de ahí la invitación. Obviamente la prevención es lo ideal, o sea, no esperar a tener el síntoma para ir a buscar la atención, sino ir a buscar la atención antes de tener alguna enfermedad. Bien, bueno, vamos a nuestra última pausa comercial. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en Zona G, hoy hablando sobre cáncer de próstata. Mucho que tenemos que seguir aprendiendo respecto a la prevención, las causas, el diagnóstico. Y bueno, por supuesto que el tratamiento de este tipo de padecimientos, que todos los hombres tenemos que estar muy atentos y cuidar nuestra próstata. ¿Por qué? Porque la próstata nos va a crecer, ¿sabe a quién? Nada más que a todos. Todos nos va a crecer, miren, nos va a crecer el lóbulo de la oreja, las orejas, la nariz y la próstata nos va a crecer con la edad. Así es que tenemos que conocer esto, no hay de otra, y para qué andamos ahí haciéndole al muy y al Superman y al esto y el otro y al gracioso. Tenemos que cuidar, tenemos que saber, conocer para cuidar nuestra salud. Tenemos en la línea telefónica a Salvador. Salvador, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes también? No, hombre, pues excelente, Salvador, a tus órdenes, ¿en qué te podemos ayudar? Sí, a ver si me podían hacer el favor de decirme. Mira, a mí me operaron de la próstata hace como 9 meses. Pero me quitaron como un 60% nada más. Sí. ¿Tu edad, Salvador? 65 años. 65, correcto. Y hasta ahorita estoy bien, me estoy orinando bien y todo, y no me he sentido mal. Entonces, no sé si puede decirme ustedes, si la operación del 60% es bueno o qué puede pasar. Ok. Sí, bueno, César. Aquí habría que ver cuál fue el diagnóstico, ¿no? Seguramente tiene un diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata y entonces en el caso de hiperplasia se hace un raspadito por dentro de la próstata a través de la uretra y retiramos un porcentaje de la próstata, no necesariamente el 100% porque ya sería una cirugía radical y los riesgos, bueno, ya los comentamos, ¿no? La incontinencia urinaria, la disfunción eréctil. Entonces, sí es un buen procedimiento, sobre todo si usted disminuyó sus síntomas obstructivos, si ya no tiene la necesidad de levantarse tantas veces por la noche, si está orinando con una mejor dinámica, de una mejor forma, fue una buena cirugía. Ajá. Sin embargo, eso no lo exenta de poder desarrollar cáncer de próstata en el futuro. O sea, usted tiene que, a pesar de que ya le quitaron el 60%, tiene que seguirse vigilando, tiene que seguir haciendo exámenes, por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años. Ya lo comentará pues usted con su urólogo, pero sí tiene que seguir las revisiones porque como sigue teniendo próstata, sigue teniendo el riesgo de tener cáncer. Correcto, doctor. ¿Qué le iba a decir? En la noche sí me levanto como unas 3-4 veces a orinar, pero no me quedo con ganas de orinar. Orino bien. Bueno, habría que ver cuál es su situación, de qué tamaño está su próstata y cuáles en general las condiciones, ¿no? Lo aceptable es que se levante una vez por la noche. De hecho, más de una vez por la noche ya nos habla de algunos problemas. Seguramente no está bien su dinámica miccional. Puede ser que tenga un problema con la vejiga, puede ser que ese 40% sigue obstruyendo la salida de la orina, o también puede ser que su consumo de líquidos después de las 5 o 6 de la tarde sea muy alto, y entonces produzca mucha orina y por eso se levante muchas veces por la noche, no necesariamente que le haga falta otra cirugía, pero entonces habrá que valorar cuál es su situación en específico. Muy bien, doctor, entonces para checar eso con mis doctores. Sí. Así es.
Ajá, le agradezco mucho. Al contrario, que pase muy buenas noches. Buenas noches. Bien, Ismael Sánchez nos habla, dice, en el Hospital Civil, ¿quién ordena el antígeno prostático? ¿Con quién me debo de dirigir? Bueno, el antígeno prostático, de hecho, no es un estudio exclusivo del especialista, ¿no? Esto lo puede hacer el médico general, lo puede hacer el médico internista, lo puede hacer incluso el médico familiar, perdón, el ginecólogo, ¿no? Si su esposa va con un ginecólogo, le puede pedir que le dé la orden para el antígeno prostático. La lectura más acertada, bueno, yo obviamente soy urólogo y lo invitaría a acudir con un urólogo. Con un urólogo, claro. Que seríamos pues los que más experiencia podemos tener en esto, porque es a lo que nos dedicamos todos los días, es lo único que vemos, bueno, no lo único, pero es lo que más vemos. Claro. Entonces, bueno, la invitación sería con un urólogo, pero cualquier médico le puede hacer la solicitud del examen. Bien, muy bien. Anónimo, buenas noches. Quisiera saber dónde se puede hacer la vasectomía a mi esposo. Urge. No es cierto. ¿Sí? ¿Dónde se puede hacer la vasectomía a mi esposo? Me dijeron de una clínica del hombre. La clínica del varón. Marcamos y nunca contestan. La clínica del varón, sí, de hecho es de la Secretaría de Salud, es un centro de salud diseñado específicamente para atender todos los problemas del hombre. Yo le invitaría, bueno, en internet, si googlea, a lo mejor no tanto llamar por teléfono, más bien acudir. Con que acuda aseado, muy seguramente en ese mismo rato se acude, tengo entendido que ni siquiera les piden exámenes, ya con el hecho de acudir los pasan y es gratuito. Sí, y aparte no se necesita, como tú dices, exámenes preoperatorios, es una cirugía ambulatoria, no tiene ningún riesgo, no tiene ningún efecto secundario. Y muchos beneficios. Y muchos beneficios. Así es. Sobre todo que, bueno, pues también los hombres ponemos nuestro granito de arena en la planificación familiar. Claro. Nos vamos a convertir en sacarinos, ¿no? Endulzamos la vida, pero ya no engordamos. Muy bien, señora, pues dígale a su esposo, vayan los dos, acompáñenlo también, acompáñenlo a su viejo. Va a salir un poquito dolorido. Un poquito nada más. Hay analgésicos y todo para que no tenga mayor problema, pero sí, la invitación sería acudir directamente a la clínica, luego no tanto hablar por teléfono, sino acudir, y bueno, no va a haber mayor problema. Bien, muy bien. ¿Podrían decir el número del doctor? ¿Tu número? Sí, claro, es 3146-3398, es el teléfono de mi consultorio, 3146-3398. Muy bien, al final lo volvemos a repetir. ¿Qué más? Bueno, dice David López, buenas noches, el tema y las respuestas que están dando son tan útiles que deberían subir el programa para consultarlo después y compartirlo a más gente. Ojalá puedan. Saludos. Bueno, sí, si usted se mete a YouTube en Zona 3 Noticias con letra y luego cliquea en Zona G, ahí están apareciendo los programas, señor David López. De todas maneras, pues muchas gracias por su comentario. Vamos a seguir insistiendo de que se suban estos programas, porque esa es la idea, que estos programas sirvan, que podamos obtener información, que a través de las noches, cuando ya llegamos de trabajar o vamos en el transcurso de nuestro trabajo a nuestra casa, pues podamos escuchar un buen programa de radio en donde, además de conocer, pues qué mejor estar informados respecto a nuestra salud sexual y relacional de pareja. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo. El cáncer de pene, ¿qué tan frecuente es? Bueno, el de testículo lo vemos en otra ocasión, ¿no, César? Porque ese también es importante. El cáncer de pene, ¿qué tan frecuente es? El cáncer de pene, afortunadamente es poco frecuente, la frecuencia es más o menos entre 0.4 0.6% del total de cánceres. Se relaciona con virus de papiloma humano, como ya lo habíamos comentado. Si tenemos alguna lesión, alguna verruguita, ese es el principal factor de riesgo, ¿no? Si sabemos que en la pareja tenemos VPH, virus de papiloma humano, y aquí bien importante, porque muchas veces en la pareja, la mujer, que es la que está un poquito más al pendiente de la salud y está sobre todo con los papanicolaos, se le llega a detectar virus de papiloma humano, sí o sí la pareja lo tiene. ¿Sale? O sea, si la mujer lo tiene, el hombre lo tiene. No necesariamente va a tener alguna lesión. Podemos ser portadores asintomáticos, es decir, tener el virus y no tener ninguna verruga, ninguna lesión aparente.
pero sí es importante estar revisando. Y también, bueno, si la pareja no tiene ninguna lesión, de todas formas es importante todos los días al bañarnos hacer una revisión nosotros mismos. Si llegamos a detectar alguna verruguita, pero por más pequeña que sea, sí es importante acudir a consulta para indicar el tratamiento ideal. ¿Sale? El tratamiento puede ser desde una crema que aplique el paciente en su casa, en su domicilio, sin mayor riesgo, hasta un procedimiento quirúrgico, ¿no? Si dejamos que estas verrugas sigan creciendo, esas lesiones pueden desarrollar un cáncer de pene, que aunque es poco frecuente, no estamos exentos. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante poner atención en esta parte, sobre todo pues si sabemos que nuestra pareja tiene el virus, estar nosotros al pendiente. El virus no se cura, se controla. ¿Sale? Entonces, para todos aquellos que piensan que su mujer o su pareja ya recibió el tratamiento para virus de papiloma humano, el tratamiento que aplicaron fue para controlar la enfermedad, no para curarla. Muy bien. Terminación 2310 dice: buenas noches, doctor, propongo el tema de Guillain-Barré, gracias y felicitaciones por los temas. Muchas gracias. Yo creo que este tema le recomendaría que se lo sugiriera a mi amiga la doctora Elvia Jiménez en el programa de la mañana, que es Zona Saludable, y ahí pudieran hablar de este síndrome de Guillain-Barré con todas las características y el especialista adecuado para tratar este tema. De todas maneras, muchas gracias por su propuesta. Mauricio Camarena dice: buenas noches, mi suegro tiene 87 años. Hace 2 años tuvo hemorragia, le informaron que tenía un tumor cancerígeno, le realizaron quimioterapia hormonal, el antígeno prostático está en 0 y recomendaron hacerle la circuncisión. Gracias, excelente programa. Bueno, la circuncisión es un factor protector. Por ejemplo, ya el hecho de que el paciente tenga más de 80 años se aumenta el riesgo. El cáncer de pene es un poquito más frecuente en estas edades, sobre todo por higiene. Cuando no podemos retraer el prepucio, que se llama fimosis, este problema, al no poder descubrir el glande, es más difícil detectar cualquier tipo de lesión, y aparte la misma suciedad, por no tener un buen aseo, provoca inflamación en el glande y favorece el desarrollo de algún cáncer, un posible cáncer de pene. Entonces sí, sin duda, sobre todo si tiene la fimosis, es urgente hacer la circuncisión. Muy bien. Luis nos habla, dice: felicidades por el programa y por los temas. Gracias al doctor por la orientación. Es muy buena. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu llamada. Terminación 3132. Tengo 47 años. Me han hecho muchas veces el antígeno. Orino por las mañanas, a veces con chorro débil, y los exámenes salen bien. Tengo molestias al eyacular. Tengo una verruga en un testículo. ¿Qué tan malo es? Bueno, estaríamos hablando de 2 enfermedades diferentes, ¿no? La verruga pudiera ser BPH, es importante atenderla, y la otra, bueno, un paciente de 47 años con síntomas obstructivos, si no detectaron un crecimiento de su próstata, es probable que usted tenga más bien una prostatitis, que es una infección con inflamación, no necesariamente la infección, pero sí una inflamación de la próstata que a lo largo del tiempo puede desarrollar cáncer de próstata. Entonces también es importante atenderla. Bien, 0639, doctor, buenas noches. ¿Algún estudio para saber si tengo BPH? Mi ex esposa lo tenía controlado. Bueno, no hay necesidad, sí lo tiene. O sea, si su esposa lo tuvo, usted lo tiene. Digo, a menos que nunca haya tenido relaciones con ella, pero si tuvo relaciones en alguna ocasión, incluso con protección, el condón protege el cuerpo del pene, pero no la base, entonces casi seguro lo adquirimos, pues. Entonces, si quieres saber qué serotipo en específico, porque bueno, virus de papiloma humano hay más de 100 serotipos, ya si hay algunos exámenes que pudiera hacer en laboratorio, serologías, para BPH. Bien, nos sale un radio escucha, dice: me hicieron la vasectomía, traigo dolor. Bueno, no nos dice hace cuánto, pero pues hay que tomar analgésicos, ¿no? Y una bolsita de hielo. Una bolsita de hielo pudiera ayudar. Pudiera ayudar.